Om. Me inclino ante el señor Shiva, aquel que es autoluminoso y se deleita en su propio ser. Y ahora, el comienzo del Shiva Sutra. La conciencia es el Atman, el alma, el conocimiento es esclavitud. El cuerpo es la unión de Raman, la naturaleza y Raman, el ego, el hacedor. El esfuerzo espiritual es Raman. Para aquel que aplica toda su energía, el mundo ya no existe. Existen dos maneras de buscar la verdad. Una es la masculina, la agresión, la violencia, la lucha por el poder. Otra es la femenina, la rendición, el retraimiento. La ciencia es el camino masculino, agresivo, la religión es el camino femenino, inclinado, sumiso. Establezcan esta distinción muy claramente. Todas las escrituras de Oriente comienzan con un saludo a Dios. Este saludo no es una simple formalidad, no se trata simplemente de seguir una tradición o una convención. El saludo indica que el camino por delante es de entrega. Solo los humildes alcanzarán. Aquellos agresivos y egocéntricos, quienes desean alcanzar incluso la verdad aferrándose a ella, aquellos con la actitud de conquistar la naturaleza, serán derrotados. Pueden poseer lo trivial, pero aquello que es tan inmenso, tan vasto, nunca podrá ser suyo. Podrán lograr apoderarse de lo que no vale, pero nada significativo podrá jamás llegar a formar parte de ellos. Así, un científico descubre todo lo superfluo, pero pasa por alto lo esencial. Consigue recopilar detalles sobre el suelo, las piedras, la materia, pero se le escapa la comprensión del alma y de Dios. Es como atacar a una mujer que pasa. Puede lograr violarla, incluso controlar su cuerpo, pero jamás podrá poseer su alma, jamás podrá conquistar su amor. Así que quienes se acercan a Dios agresivamente son los violadores. Pueden controlar el cuerpo físico de Dios, pueden diseccionar y analizar la naturaleza que se manifiesta a su alrededor, pueden descubrir algunos de sus secretos, pero el descubrimiento será tan trivial como alguien que ataca y viola a una mujer. El hombre puede lograr apoderarse del cuerpo de la mujer, pero tal logro no vale nada, pues ni siquiera podrá tocar su alma. Y si el alma permanece intacta, la posibilidad del amor que se esconde en ella, la semilla oculta de su amor, jamás podrá germinar. Su amor jamás podrá derramarse sobre él. La ciencia es un acto de violación. Es un asalto a la naturaleza, como si ésta fuera una especie de enemiga, como si hubiera que conquistarla, derrotarla. Por eso la ciencia cree en cortar las cosas en pedazos. Análisis, destrucción, cree en la disección. Si le dijeras a un científico, la flor es hermosa, inmediatamente se sentaría y empezaría a desmenuzarla, diseccionarla y analizarla. No tiene ni idea de que, al desgarrarla, su belleza desaparece. La flor parecía hermosa en su totalidad, pero al dividirla en partes, la perdió. Por supuesto, al realizar el análisis, el científico puede descubrir los elementos químicos que contiene la flor, puede mostrar la sustancia, los minerales que la componen. Puede colocarlas en diferentes botellas y etiquetarlas como corresponde. Pero no podrá decir, aquí hay una botella que contiene la belleza que una vez estuvo presente en la flor, porque la belleza ya habrá desaparecido. Al atacar la flor, solo se encontrará con su cuerpo, no con su alma. Esta es la razón por la que la ciencia no cree en el alma. ¿Cómo podría? Incluso después de tanto esfuerzo, ni siquiera un atisbo del alma llega a la ciencia, nunca podrá. No porque no exista alma, sino porque el científico ha elegido un método equivocado. El método que utiliza no es el camino para descubrir el alma. Los mismos medios empleados para su descubrimiento son los medios adecuados para encontrar lo trivial. Lo que es de gran valor no se puede alcanzar mediante la agresión. Podrás encontrar el misterio de la vida solo si entras por la puerta de la entrega. Si te inclinas, si oras, podrás alcanzar el centro del amor. Cortejar a Dios es casi tan bueno como cortejar a una mujer. Hay que acercarse a Él con un corazón lleno de amor, gratitud y humildad. Y no hay prisa. Si te apresuras, fallas. Se requiere mucha paciencia. Si te apresuras, su corazón se cerrará. Incluso apresurarse es un acto de agresión. Por lo tanto, quienes emprenden la búsqueda de Dios, su estilo de vida se resume en dos palabras: oración y paciencia. Así, las escrituras comienzan con la oración y terminan con la espera.
La búsqueda, por lo tanto, comienza con la oración. La primera línea de esta escritura dice: Om. Me inclino ante el Señor Shiva, aquel que es autoluminoso y se deleita en su propio ser. Y ahora, el comienzo del Shiva Sutra. Deja que este saludo te penetre profundamente, porque si no ves la puerta, no podrás entenderme cuando empiece a describir el palacio. Deja a un lado un poco tu masculinidad interior. Abandona un poco tu actitud agresiva. Esta comprensión no surgirá del intelecto, sino de tu corazón. Esta comprensión no dependerá de tu lógica, sino de cuánto amor haya en ti. Podrás comprender esta escritura, pero esta comprensión no será la misma que resolver un problema matemático. Será similar a la que obtienes al apreciar la poesía. No te lanzas a la poesía. La disfrutas tranquilamente, sorbo a sorbo, como disfrutas tomando té. No la tragas de un trago como si fuera una medicina amarga. Más bien, saboreas su sabor poco a poco, dejas que su sabor se disuelva lentamente. Para apreciar un solo poema, hay que leerlo una y otra vez. Lo cual no ocurre con un problema matemático. No es necesario repasarlo una vez comprendido y resuelto, entonces el problema está resuelto. La poesía nunca termina, porque el corazón es infinito. Cuanto más amas, más se despliega. Por eso en Oriente no estudiamos las escrituras, las leemos una y otra vez. De todas formas, las escrituras no se pueden estudiar. Estudiar significa, una vez que has comprendido, tiras el libro a la basura. Ahora que lo has comprendido, ¿para qué volver a leerlo? Así sientes que ya no te sirve. Pata, leer una y otra vez significa que tendrás que repasar esta escritura, saboreándola sin prisa, leyéndola y releyéndola. Quién sabe cuántas veces, consciente o inconscientemente, tendrás que repetirla en tus diferentes estados de ánimo, en diferentes estados mentales. A veces, cuando el sol esté en el horizonte, o cuando la noche lo cubra todo con su oscuridad, cuando la mente esté alegre, o a veces cuando esté triste. Tendrás que adentrarte en esta escritura en diferentes momentos y en diferentes condiciones, solo entonces, poco a poco, sus facetas se te harán evidentes. Y, sin embargo, permanecerá inagotable. Ninguna escritura se agota jamás. Cuanto más parezca que has encontrado lo que buscabas, más te darás cuenta de que aún queda mucho por descubrir. Cuanto más te adentres en ella, más profunda se vuelve. Ningún lector puede agotar jamás una escritura. Pata significa leer una y otra vez, muchas veces. La gente en Occidente no comprende esto. Les resulta incomprensible por qué se ha leído la Gita durante miles de años. Se preguntan, ¿el mismo hombre lee la misma Gita todas las mañanas, se habrá vuelto loco o algo así? No tienen ni idea de que la técnica del Pata, leer y releer, consiste en dejar que la escritura penetre en el corazón. Se trata más de disfrutarla que de comprenderla. No tiene ni remota conexión con la lógica ni el cálculo. Su propósito principal es disolver la distancia entre el lector y el texto. La idea es que, con el tiempo, el texto de la Gita y su lector se fusionen. Que no quede ninguna distinción entre la Gita y su lector. Este es el estado femenino. Este es el camino de la entrega. Tenlo presente. Así pues, estos sutras de Shiva pueden comprenderse si seguimos el camino de la humildad. Deja que penetren en ti. No te apresures a concluir si son correctos o no. En cuanto a estos sutras, ten algo claro, no te corresponde a ti decidir si son correctos o incorrectos. ¿Cómo puedes? ¿Quién vive en la oscuridad, qué juicio puede emitir sobre la luz? ¿Y quien nunca ha conocido la salud, quien siempre ha estado postrado en cama, cómo puede entender lo que significa estar sano? Quien nunca se ha sentido conmovido por el amor, quien ha vivido toda su vida de odio, celos y enemistad, puede, por supuesto, leer poemas de amor, porque seguirá las palabras con facilidad. Sin embargo, aquello que se esconde en las palabras, lo que se entrelaza en ellas, el acceso a eso siempre le permanecerá cerrado. Así que no te apresures a juzgar lo que está bien y lo que está mal. Simplemente absorbe estos sutras, no digo que los comprendas, simplemente bébelos, sumérgete, absorbe todo su sabor.
¿Y si este sabor pudiera ayudarte a descubrir los secretos que se esconden en tu interior, y si al saborearlos una nueva flor pudiera florecer en ti, liberando su fragancia y haciéndote comprender, aunque sea por un instante, que tu vida apestosa ha desaparecido para siempre, y si con el encendido de una lámpara en tu interior pudieras llegar a reconocer que no eres la oscuridad, y si los sutras pudieran crear un rayo en tu interior, ofreciéndote tan solo un atisbo, entonces solo esto hará que surja la comprensión, no vendrá a través de tu intelecto ni de tu razonamiento. Incluso un destello de experiencia bastará para que la comprensión surja en ti. Por lo tanto, te digo, trata estos sutras con humildad. En segundo lugar, un sutra significa lo más conciso, esencial, telegráfico. Cada palabra de un sutra está altamente condensada. Un sutra nunca es largo ni elaborado, es cristalino, encapsulado, diminuto como una semilla. Aunque quisieras ver, no podrías encontrar el árbol dentro de la semilla. Necesitas ojos penetrantes, la clase de ojos que pueden ver el árbol dentro de la semilla, que pueden ver en el presente cómo será el futuro, que pueden ver hoy cómo será el mañana, que pueden descubrir lo invisible en lo visible. Se requiere, sin duda, una mirada muy aguda. Aún no tienes una visión tan aguda. Ahora mismo solo verás la semilla. La única manera de ver el árbol es sembrándola. Solo cuando el árbol se abra y brote podrás verlo crecer. Estos sutras son las semillas. Tendrás que sembrarlas en tu corazón. Así que guarde su juicio, porque, si llega a una conclusión prematura sobre estas semillas, puede tirarlas a la basura. En realidad, no hay mucha diferencia entre una semilla y una roca. De hecho, a veces, las rocas son más coloridas, brillantes, hermosas y preciosas que las semillas. Y, sin embargo, hay una diferencia entre el coinor de diamante más costoso y una semilla. Nada brotará si sembraste el coinor. Por muy costoso que sea el coinor, el diamante está muerto. No importa el precio que le asignen los necios, la piedra está sin vida, solo un cadáver. Por muy fea que parezca una semilla, puede que no cueste ni un céntimo, pero contiene vida. Si la siembras, puede producir un árbol enorme y una sola semilla puede crear millones de semillas. Una pequeña semilla puede dar origen a todo este universo, porque una sola semilla hace que aparezcan millones de semillas, y a su vez, una de estas millones de semillas puede crear otros millones de semillas. Una pequeña semilla puede contener el universo entero en su interior. Así que el sutra es la semilla, no puedes impacientarte con él. Solo cuando hayas sembrado la semilla en tu corazón y ésta haya brotado y florecido, podrás saber. Solo entonces podrás llegar a una conclusión. La tercera cosa, antes de hablar de los sutras, es que la religión es una gran revolución. Todo lo que hayan aprendido en nombre de la religión prácticamente no tiene nada que ver con ella. Por lo tanto, los sutras de Shiva sin duda los sorprenderán. Se asustarán, también se asustarán, porque sus religiones se verán sacudidas. Sus templos, sus mezquitas, sus iglesias simplemente se derrumbarán si comprenden estos sutras. No hagas ningún esfuerzo por salvarlos porque aunque los salves, no sacarás nada de ellos. Respiras en estos lugares y, sin embargo, estás prácticamente muerto. Los templos están decorados con mucha festividad, pero no hay un solo rayo de alegría en tu vida. Hay mucha luz en tus templos, pero no disipa la oscuridad de tu vida. Así que no temas a estos sutras, aunque seguro que te pondrán en apuros. Porque Shiva no es una especie de sacerdote. El lenguaje de un sacerdote siempre te parece satisfactorio. El sacerdote está básicamente interesado en explotarte, no en transformarte. Su interés reside en que permanezcas como estás. Su objetivo es que permanezcas como estás. Enfermo, afligido. He oído hablar de un médico que regresó a casa después de terminar sus estudios. El padre nunca había estado de vacaciones, así que le dijo, quiero irme de vacaciones 3 meses. Mientras tanto, tú sigues con mi consulta. Me he pasado la vida ganando dinero sin parar. Así que ahora te encargas del negocio un tiempo. Tras completar una gira mundial, regresó al cabo de 3 meses. Le preguntó a su hijo cómo iba todo, y este le respondió, todo va de maravilla. Te sorprenderás, pero a los pacientes que no pudiste curar en toda tu vida, los curé yo en 3 meses. El padre no podía creer lo que oía. Dijo, imbécil. Nos dieron el negocio.
Yo también podría haberlos curado, pero entonces, ¿cómo habría podido pagar tu educación? Esos pacientes lo hicieron posible. Podría haber contribuido también a la escolarización de otros niños. Lo arruinaste todo. Al sacerdote le gusta que seas como eres, enfermizo, insano. Eso es lo que les ayuda a administrar su negocio. Shiva no es un sacerdote. Es un Tirthankara. Shiva es un avatara. Es el vidente, el Paigambara. Sus palabras son como fuego. Acércate a él solo si estás listo para ser quemado, acepta su invitación solo si estás listo para desaparecer tal como eres. Porque lo nuevo nacerá solo cuando dejes de ser como eres. La nueva vida no surgirá hasta que te hayas convertido en cenizas. Así que, teniendo esto en cuenta, intenta comprender cada sutra. El primer sutra es: la conciencia es el Atman, el alma. Aunque todos somos conscientes, nunca llegamos a conocer el alma. Si la consciencia es realmente el alma, entonces todos deberíamos tener conocimiento de ella. Todos poseemos consciencia, pero ¿qué significa realmente que la consciencia es el alma? El primer significado es: en este mundo, solo la consciencia es tuya. La palabra Atman significa aquello que te pertenece. Por mucho que lo demás te parezca propio, es ajeno. Todo lo que reclamas como tuyo, amigos, seres queridos, familia, riqueza, fama, alta posición, un gran imperio, es un engaño. Porque un día la muerte te lo arrebatará. Así, la muerte es el criterio para determinar quién es tuyo y quién es ajeno. Aquello de lo que la muerte puede separarte, recuerda que no te pertenecía, y lo que no puede, era, en efecto, tuyo. Así que Atman significa lo propio. Pero en el momento en que pensamos en términos de mío, el otro entra en escena. Mío en sí mismo significa alguien más que me pertenece. Nunca se te ocurre que, salvo tú mismo, no hay nadie que pueda ser tuyo. Y cuanto más tiempo te dejes llevar por la idea de que el otro te pertenece, mayor será la pérdida de tiempo, habrás desperdiciado esa vida. Ese tiempo lo dedicaste a soñar. Podrías haber despertado mientras tanto, podrías haber alcanzado la liberación. Pero durante todo ese tiempo solo acumulaste basura. Así pues, este es el primer sutra. Eres completamente tuyo, es decir, no hay nada, ni en relación ni en posesión, que puedas reclamar como tuyo. Nadie ni nada, excepto tú mismo, te pertenece realmente. Este es, sin duda, un sutra muy revolucionario. Va en contra de la naturaleza misma de la sociedad. Porque la sociedad existe bajo la premisa misma de que los demás son importantes. Las personas de casta son mías, los compatriotas son míos. Se manifiesta toda una gama de actitudes posesivas. Mi país, mi casta, mi religión, mi familia. La sociedad sobrevive gracias al concepto de mío. La religión es esencialmente la antítesis de la sociedad. Es una libertad de la sociedad, es una libertad del otro. Según la religión, no hay nadie a quien puedas reclamar como mío excepto a ti mismo. Si se ve superficialmente, esta afirmación parece egoísta. Porque, si solo existo para mí, uno inmediatamente conjetura que es una actitud egoísta. Pero no hay nada egoísta en ello. La verdad es que este sentimiento por sí solo hará surgir en tu vida la actitud de altruismo y bondad universal. Porque quien aún no ha tomado conciencia de que, esencialmente, solo su ser le pertenece, no puede seguir el altruismo. Cuando llamas a otros míos, ¿qué haces realmente? Los explotas. Tu mío no es más que una parte integral de tu explotación de ellos. A quien quiera que identifiques como mío, lo conviertes en un esclavo. Lo conviertes en una de tus posesiones. Dices, mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi padre. ¿Qué sucede tras este mío? ¿Cuál es la base de tu relación que se evidencia al llamar a alguien tuyo? Explotas al otro, te aprovechas del otro, lo manipulas. Y si esto es lo que llamáis altruismo, entonces en realidad estáis llevando una noción falsa. Un emperador tenía 3 hijos. Al envejecer, se preocupó por cuál de ellos sería digno de heredar su reino. Dado que los 3 eran igualmente capaces y calificados, la elección se volvió muy difícil. Un día, llamó a sus hijos y les dijo: cuéntenme cuál fue la hazaña más grande que hayan realizado en todo el año pasado. El hijo mayor relató:
Antes de partir de peregrinación, el hombre más rico de esta ciudad me dejó sus preciosos diamantes y joyas, valoradas en millones de rupias, sin contarlos ni hacer una lista con su firma. Me pidió que los guardara hasta su regreso. Si hubiera querido, podría haberme apropiado de todo su tesoro, pues el hombre no había presentado ningún documento, ni había testigos que probaran su pertenencia. Como no los había contado, fácilmente podría haberme quedado con al menos algunos diamantes. Pero en lugar de eso, le entregué la bolsa que quedó intacta. El padre dijo: hiciste bien, pero déjame preguntarte esto. ¿No te habrían asaltado sentimientos de culpa y vergüenza si te hubieras quedado con algunos diamantes? El hijo respondió: claro que sí. Entonces el padre dijo: no puedes llamar a esto un acto altruista. Lo que hiciste no fue más que salvarte de tu propia vergüenza y culpa. ¿De qué te sirvió? Como salvar diamantes te habría remordido la conciencia, preferiste devolvérselos a su dueño. Fue un acto de bondad, sí, pero no hubo altruismo. Solo te estabas portando bien a ti mismo. Al oír todo esto, el segundo hijo se preocupó un poco. Dijo: una vez pasaba por un lago. Era de noche y no había nadie. Oí que alguien se estaba ahogando. Podría haber ignorado fácilmente sus gritos y haberme alejado, pero en lugar de eso, salté al lago y salvé al hombre arriesgando mi vida. El emperador dijo: hiciste lo correcto, pero si te hubieras marchado sin rescatar al hombre, ¿no te habría perseguido su muerte el resto de tu vida? Por fuera podrías haberlo ignorado, pero en tu interior sus gritos habrían resonado. ¿No crees que su fantasma te habría perseguido para siempre? Fue por este miedo que saltaste al lago y arriesgaste tu vida. Pero esto no debería darte la excusa para malinterpretar que realizaste un acto altruista. El tercer hijo narró: una vez, mientras atravesaba un bosque, vi a un hombre dormido en el acantilado de una montaña. Con solo una vuelta de lado, habría terminado, porque había un gran abismo al otro lado. Me acerqué a él para ver quién era y descubrí que no era otro que mi enemigo jurado. Al reconocerlo, podría haber seguido mi camino sin hacer ruido. Incluso si lo hubiera pasado lentamente, montado en mi caballo, tal vez mi paso, sin hacer nada, lo habría hecho volcarse y caer al valle. Pero en cambio, me acerqué a él muy silenciosamente, arrastrándome por el suelo para que no cayera con mi sonido al acercarme. Sabía muy bien que era un hombre malvado, que a pesar de haberle salvado la vida, seguiría maldiciéndome. Sin embargo, lo sacudí suavemente y lo desperté. Y ese mismo hombre ahora me culpa por todas partes. Dice: me había suicidado, este hombre me siguió hasta allí. No me deja vivir en paz, por supuesto, pero él tampoco me dejó morir. El emperador dijo: eres mejor que los otros dos, pero lo que hiciste tampoco fue altruismo. ¿Por qué? Porque estás lleno de ego, como si hubieras logrado algo grande. El brillo en tus ojos. Todo tu comportamiento es jactancioso y egoísta. Y cualquier acto que genere ego ya no puede ser altruista. Has usado medios muy sutiles para alimentarlo. ¿Crees que actuaste como una persona religiosa, que hiciste algo bueno? Solo puedo decir que eres simplemente mejor que los otros dos, pero tendré que buscar a alguien más, a la cuarta persona que pueda convertirse en el gobernante de mi reino. Cuando crees que estás sirviendo a los demás, en realidad no lo estás. ¿Cómo puede uno servir a los demás si ni siquiera sabe quién es? Servir a los pobres, atender a los enfermos en el hospital, te da la impresión de que estás prestando algún tipo de servicio. Pero si observas todo con atención, descubrirás que, en algún punto, estos actos satisfacen tu ego. Y si es tu ego el que, en última instancia, se alimenta de tales actos de servicio, entonces este servicio también es explotación. Hasta que uno no alcanza la autoconciencia, no puede ser altruista, porque solo después de conocerse a sí mismo puede tener lugar una transformación tan grande. He oído que la esposa de Mullah Nasruddin estaba discutiendo con él. Le dijo a Mullah: este asunto debe resolverse de una vez por todas. ¿Por qué odias a todos mis parientes? Mullah respondió: esto es totalmente falso, los hechos no respaldan tu acusación. Tengo pruebas, y la prueba es que amo a tu suegra más de lo que me importa. Así es como el ego se abre camino. Superficialmente, parece que estás sirviendo a los demás, pero en el fondo, es tu ego a quien sirves. Y cuanto más sutil se vuelve el camino del ego, más inalcanzable se vuelve.
Los demás son incapaces de medirlo, por supuesto, pero ni siquiera tú mismo logras comprenderlo. Otros son engañados por ti, por supuesto, pero incluso tú mismo te conviertes en víctima de tu propio engaño. Incluso tú te pierdes en el enigma, el rompecabezas que creas para los demás. Hemos creado nuestros respectivos laberintos con la intención y el propósito de engañar a otros, sin darnos cuenta de que algún día podríamos ser engañados por ellos, y de hecho ya lo somos. Así que recuerda una cosa, nadie te pertenece excepto tú mismo. En el momento en que este recuerdo de que la consciencia es el ser, que excepto la consciencia, nada más es mío, todo lo demás es ajeno, se cristaliza en tu vida, el primer rayo de transformación entra en tu vida. Con ello, se abre una brecha entre tú y la sociedad, entre tú y tus relaciones. Pero el hombre no quiere mirarse a sí mismo. Es difícil expresar esa mirada porque requiere un proceso extremadamente arduo. Un empresario marwari se enamoró de una actriz de cine. Sin duda, fue un suceso inusual, un empresario marwari enamorándose. Normalmente, este tipo de persona siempre se mantendría alejada del amor. Pero a veces incluso lo imposible sucede. Se enamoró, por supuesto, pero era muy desconfiado. Así que contrató a un detective para vigilar a la actriz y averiguar si tenía un carácter peculiar. Quería tenerlo todo claro antes de proponerle matrimonio. El detective investigó a fondo. Una semana después, envió su informe. Este decía, la mujer está absolutamente limpia, es inocente y sin tacha. No hay rastro alguno de evidencia que ponga en duda su identidad, salvo que se la ha visto en los últimos días moviéndose con un marwari de aspecto sospechoso. El propio empresario era ese marwari de aspecto sospechoso. El ojo ve al otro. Las manos lo tocan. La mente piensa en el otro. Pero siempre permaneces en la oscuridad. Tu situación es similar a la de una lámpara. Su luz lo alcanza todo excepto por debajo, excepto a sí misma. Así es como funcionas. A la luz de tu propia lámpara, a la luz de tu consciencia, deambulas y miras en todas direcciones, solo uno permanece desconocido, invisible, y ese no es otro que tú mismo. Así que el primer sutra es, la conciencia es el alma. Deja que este sutra penetre profundamente en tu corazón. Tu viaje por el mundo entero carece de sentido si permaneces inconsciente de ti mismo. Si adquieres conocimiento de todo lo demás, pero permaneces ignorante de ti mismo, incluso la suma total de ese conocimiento no servirá de nada. Puede que hayas visto el universo entero, escudriñado las lunas y las estrellas, pero si no has logrado verte a ti mismo, sigues siendo un extraño entre todos. Porque solo quien se ha visto a sí mismo puede afirmar tener ojos, solo quien se ha conocido a sí mismo puede afirmar haber alcanzado el conocimiento. Solo quien se ha purificado en la conciencia autoluminosa está purificado. Solo la conciencia es sagrada, purificadora. Excepto la conciencia, no hay otro lugar sagrado para peregrinar. La conciencia es tu naturaleza innata. No te has alejado de ella ni un instante. Pero lo cierto es que hay oscuridad bajo la lámpara. No puedes alejarte demasiado de la lámpara, de la conciencia iluminadora, ni aunque quisieras. Claro que puedes tener la ilusión de haberte alejado demasiado de ella, puedes estar en un mundo de sueños. Pero un sueño no puede ser la realidad. La consciencia es tu naturaleza inherente y esa es la única realidad que existe. La consciencia es el ser. Y, por lo tanto, lo primero es, nadie, nada es mío excepto la consciencia. Si este sentimiento se cristaliza en ti, dará origen al samyas. Porque, en esencia, samsara significa albergar la sensación de que alguien más que yo puede ser mío. Por lo tanto, el primer sutra es tremendamente radical, puede desatar una revolución en tu vida. Es una provocación para que comprendas por primera vez la verdad de que solo te perteneces a ti mismo, no hay nadie más para ti. Esta comprensión, naturalmente, deprimirá tu mente, porque has construido excelentes relaciones y has albergado sueños elevados con otras personas. Llevas muchas esperanzas depositadas en ellas. Una madre tiene grandes expectativas puestas en su hijo. Un padre tiene esperanzas puestas en él. Están completamente perdidos en sus esperanzas. Tu padre, por ejemplo, murió con esperanzas similares. ¿Qué obtuvo de ti?
Lo mismo te sucederá a ti, tú también morirás y no obtendrás nada de tu hijo. Y su hijo seguirá cometiendo la misma estupidez. No tendrá expectativas sobre su hijo. No, esto no ayudará. Mírate a ti mismo, ni a quien te seguirá ni a quien te precedió. Nadie es tuyo. Ningún hijo podrá llenarte jamás. Ninguna relación podrá sustituir tu alma. Solo tú eres tu propio amigo. Darse cuenta de todo esto genera miedo, porque te hace sentir abandonado. El hombre tiene tanto miedo de la soledad que, incluso al pasar por un callejón desierto, empieza a cantar a viva voz. Con solo escuchar su propia voz, siente que no está solo. De hecho, está escuchando su propia voz, no hay nadie más alrededor. De igual manera, cuando el padre construye sus sueños en torno a su hijo, este no participa. Este es el padre silbando solo en un callejón desierto. Está destinado a enfrentar la infelicidad, porque durante toda su vida no hizo más que tejer sueños asumiendo que su hijo también tenía los mismos sueños. Se equivoca. El hijo está inmerso en sus propios sueños, el padre en los suyos, su padre acariciaba otros sueños, pero no se encuentran en ninguna parte. Todo padre muere infeliz. ¿Cuál será la razón? Porque lo cierto es que, cualesquiera que sean los sueños que cree, todos se desmoronan. Además, aquí cada uno debe ver sus propios sueños, no los tuyos. Y si deseas alcanzar una situación ideal, una satisfacción, nunca crees tus sueños en torno a otra persona, de lo contrario, te perderás. Samsara simplemente significa, el barco de tus sueños está atado a otros. Sanyas significa que has despertado, y que has aceptado un hecho, sin importar cuán doloroso o terriblemente atormentador pueda sentirse al principio, que estás solo. Que todas las relaciones, todas las compañías son falsas. Sin embargo, esto no significa que debas escaparte al Himalaya. Porque quien se dirige al Himalaya demuestra que todavía considera sus relaciones, sus vínculos como reales, que todavía no se han vuelto falsos ni carentes de significado para él. Una vez que se hace evidente que algo es falso, no tiene sentido huir. Tras despertar por la mañana y darse cuenta de que el sueño era falso, uno no empieza a huir de casa. Una vez que se reconoce la falsedad del sueño, se acaba el asunto. ¿De qué hay que huir? Y, sin embargo, nos encontramos con un hombre que escapa de su esposa e hijos. Su misma huida demuestra que debió de haber oído que el sueño era falso, él mismo no se da cuenta. Hasta ayer corría hacia su esposa, ahora huye de ella, en cualquier caso, la esposa sigue siendo crucial. Un monje Jaina, Ganeshwarni, había renunciado a su esposa durante años. 20 años después de convertirse en monje, recibió la noticia de su fallecimiento. Las palabras que pronunció al enterarse son dignas de mención. Dijo, «Que te vaya bien». Sus discípulos interpretaron estas palabras como desapego. Pero si lo piensas un poco, quedará claro que no se trata de desapego. Porque la sola idea de deshacerse de su esposa demuestra que seguía siendo considerada una molestia incluso después de 20 años. La aritmética es bastante clara. La esposa que dejó atrás 20 años debió de seguirlo como una sombra. Debió de acecharlo constantemente, agobiándolo. Incluso después de 20 años, no había podido librarse de su pensamiento. Su mente debió debatir constantemente si lo que hizo estuvo bien o mal. Las palabras «qué bien». Al momento de la muerte de la esposa no dicen nada sobre ella, hablan por el esposo. Aunque este hombre huyó de su esposa, no pudo dejarla. Ganeshwarni era un hombre santo. Así que, cuidado, los hombres santos también pueden vivir en un gran engaño. Era, en efecto, un hombre de carácter impecable, infalible, virtuoso, recto. Y, sin embargo, algo salió mal, se llevó consigo el mismo problema cuando partió al Himalaya. Hay algo más que debe entenderse al respecto. El hecho de que, al morir su esposa, lo primero que pensó fue «qué suerte». Demuestra que, consciente o inconscientemente, el deseo de su muerte debía de estar latente en su inconsciente. Esto requiere una reflexión más profunda. En algún momento debió desear que ella muriera, que terminara para siempre, pero esto demuestra violencia. Cada palabra que pronunciamos no surge de la nada, sin motivo. Cada palabra surge de lo más profundo de nosotros. Y en esos momentos, cuando acaba de llegar la noticia de la muerte de su esposa, no reaccionamos con la atención habitual.
Después de una hora, más o menos, nos damos cuenta y entonces empezamos a racionalizar lo que dijimos, a remendarlo. Pero todo eso sería una falsedad. En ese preciso instante, Ganeshwarni recibió la noticia y se extravió. En un instante, olvidó toda la fachada de santidad que había creado a su alrededor durante los últimos 20 años. Si esto le pudo pasar a Ganeshwarni, fácilmente te puede pasar a ti también. Huir no servirá de nada. Nadie ha podido escapar simplemente huyendo de algo. Pero los discípulos jamás lo reconocen. Pensando que las palabras de Ganeshwarni demostraban su desapego, las consideran de gran importancia en toda la historia. Difícilmente puedes saber qué significa el desapego. Como vives en el mundo de los apegos, solo entiendes lo que es la renuncia. Entiendes cuando alguien hace algo contrario a lo que tú haces. Sabes muy bien que no puedes dejar a tu esposa, aunque este hombre lo hizo, obviamente lo encuentras superior a ti. El hombre es ciertamente opuesto a ti, pero no diferente. Estás de pie mientras él está de cabeza, pero no hay la más mínima diferencia entre su mente y la tuya. Compruébalo tú mismo. Todos piensan que la esposa es un problema. ¿Puedes encontrar un solo esposo que pueda decir que su esposa no es una molestia? Pero, por favor, no se lo preguntes delante de su esposa, pregúntale cuando esté solo, en confianza. Mullah Nasruddin me dijo, hubo un tiempo en que yo también fui feliz. Pero esto lo supe solo más tarde, después de casarme. Para entonces ya era demasiado tarde, la felicidad ya se me había escapado de las manos. Si indagas a fondo, difícilmente encontrarás a un solo esposo que no haya pensado en matar a su esposa, que no haya soñado con matarla. Puede que incluso se pregunte por la mañana qué sueño tan ridículo tuvo, pero en el fondo de su inconsciente, ese era precisamente su deseo. Es una lógica simple. La mente quiere destruir la causa del problema. Pero la verdad es que el otro nunca es la causa del problema. ¿Quién podría detenerte si tu esposa fue la causa de tus problemas? Si así fuera, todos habrían escapado al Himalaya sin pensarlo. Tu esposa no es la fuente de tus problemas. Porque incluso en el Himalaya encontrarás una esposa para ti. El problema está en ti. No puedes vivir solo. Necesitas al otro. Tienes miedo cuando te dejan solo, pero cuando hay alguien cerca, te sientes seguro y confiado. ¿Por qué? La presencia del otro te da la seguridad de que en momentos de necesidad habrá alguien, en la vida o en la muerte, alguien en quien confiar. Pero lo cierto es que la soledad es parte de la naturaleza humana. Y quien ha comprendido que solo el alma le pertenece, ha experimentado su soledad. Así que no hay necesidad de escapar. Una vez que dejas de huir, el problema desaparece por sí solo. Permanece donde estés, no hay necesidad de hacer el más mínimo cambio. Pero siéntete solo en tu interior. Experimenta la soledad en tu interior, siéntete solo, sin amigos ni compañeros. Pero, por favor, no repitas esto, no hay necesidad de repetir cada mañana. Estoy solo, no tengo amigos ni compañeros. Esto no ayudará en absoluto. Repetirlo solo demostrará que aún no lo has logrado. Por favor, entiéndelo. Estás solo, es un hecho. El problema radica en comprenderlo. Esa es la verdadera tapascharya, la verdadera práctica espiritual. No significa estar bajo el sol abrasador. Excepto el hombre, todos los demás animales y aves viven bajo el sol, ninguno está en camino a la liberación. Además, la práctica espiritual no significa abstenerse de comer ni ayunar, de hecho, la mitad del mundo se muere de hambre. El ayuno no conduce a nadie al moksha. Torturar el cuerpo no dará ningún resultado, es autodestrucción y el mayor pecado. Solo los necios cometen tales pecados. Quienes poseen un mínimo de conciencia no cometerían semejantes estupideces. Si obligar a otro a morir de hambre está mal, ¿cómo puede ser correcto morirse de hambre? Si torturar al otro es violento, ¿cómo puede autotorturarse ser un acto no violento? La violencia reside en el acto mismo de torturar, da igual quién sea la víctima. Quienes son valientes infligen dolor al otro, mientras que quienes son débiles se lastiman a sí mismos. Causar dolor al otro es arriesgado, puede vengarse. No existe tal riesgo al infligirse dolor a uno mismo. ¿Quién lo vengará? Por eso, los débiles se torturan a sí mismos.
¿Te ha ocurrido alguna vez que, cuando un hombre se enfada, golpea a su esposa, pero cuando la esposa se enfada, se golpea a sí misma? La esposa simboliza a los monjes. Así que el indefenso se lastima a sí mismo, ¿qué más puede hacer? El poderoso lastima al otro. Quien es impotente siempre se enfrenta al peligro de cómo pueda reaccionar el otro, de lo que pueda hacerle. El débil es autodestructivo, mientras que el poderoso es destructivo con los demás. Una persona religiosa no es destructiva, no lastima al otro ni a sí misma. La idea misma de lastimar y torturar carece de sentido. Tapascharya, práctica espiritual, significa aceptar la verdad de que estás solo, que no hay forma de tener un amigo, un compañero. Por mucho que lo anheles, por mucho que cierres los ojos y sueñes con ellos, seguirás estando solo. Durante vidas construiste un hogar, una familia, y luego la perdiste, y durante todo ese tiempo siempre has permanecido solo. Tu soledad no se ha visto afectada ni en lo más mínimo. Así que quien ha sabido, quien ha aceptado que está solo, para él hay una indicación en este sutra: la consciencia es el ser. Solo el ser es tuyo, nada más. En segundo lugar, el sutra dice, este ser es la conciencia. Tu ser, tu alma, no es algún tipo de doctrina que puedas leer en una escritura y creer en ella. No es algo así como una teoría de la gravitación. El alma no es una cuestión de teoría, es una experiencia. Y la experiencia es la de la intensidad de la consciencia. Por lo tanto, cuanto más consciente seas, más comprenderás el alma. Cuanto más inconsciente seas, más te perderás el conocimiento de ti mismo, y serás casi inconsciente. Quien desee alcanzar su propia realización no necesita leer ningún tratado filosófico, sino conocer la técnica para despertar su consciencia. Necesita un método que le ayude a ser más consciente. Por ejemplo, al escarbar entre las cenizas, al desempolvarlas, el carbón ardiente comienza a brillar. De igual manera, necesitas alguna técnica que permita desempolvar las cenizas y permitir que tu ámbar brille. Porque solo en el destello de ese ámbar podrás reconocer que eres una consciencia. Y cuanto más consciente seas, más centrado estarás. El día que descubras que eres la consciencia suprema, habrás alcanzado la divinidad. En la medida en que tu consciencia crezca, habrás realizado tu ser. Sin embargo, ahora mismo, estás casi inconsciente. Estás casi en un estado de embriaguez. Caminas, te mueves, trabajas, pero todo es como si estuvieras dormido, no eres consciente. ¿Alguna vez te ha ocurrido mientras lees un libro que después de haber leído la página entera te das cuenta, cielos, leí la página entera y no recuerdo ni una palabra, ¿cómo pasó eso? De hecho, puedes leer un libro mientras duermes. Mientras lees, tu mente divaga. Tras hojear la página, te das cuenta. Te das cuenta de que la leíste en vano. De igual manera, caminas por toda la calle sin darte cuenta de que caminas. Continúas con tu trabajo sin darte cuenta de que estás trabajando. Aunque tu consciencia es el ser, sigues viviendo en la inconsciencia. Y entonces preguntas, ¿qué es el ser? ¿Qué es el alma? ¿Quieres que alguien te dé una prueba concluyente o al menos que alguien explique su existencia racionalmente? De lo contrario, podrías convertirte en ateo. El ateísmo es una consecuencia natural de la inconsciencia, el teísmo es el resultado de la consciencia. A medida que tu consciencia siga aumentando, ya no tendrás necesidad de creer en el alma. Muchos necios creen en el alma, pero eso no sirve de nada. En este país todos creen en el alma, ¿qué más da? No transforma tu vida. Quizás lo creas porque se ha repetido durante miles de años. Te duelen los oídos al oírla. Has olvidado por completo que necesitas pensar en ella. Al oír lo mismo una y otra vez, te hipnotizas. Al oír lo mismo, olvidas que está sujeto a dudas, que necesita ser reflexionado. Escuchar que hay un alma te produce una gran satisfacción. Sabes perfectamente que el cuerpo morirá, te da mucho ánimo que te digan que el alma no morirá. Encuentras un gran consuelo al oír, el alma nunca morirá, el fuego no puede quemarla, las armas no pueden perforarla, la muerte no puede hacerle daño. Pero tal consuelo no es la verdad. Nadie puede aceptar el alma como una teoría, ni dejarse hipnotizar por la repetida afirmación de su existencia. Solo quienes son capaces de elevar su consciencia pueden saber qué es el alma.
Así que vive de tal manera que la ceniza no se acumule en ti. Vive de tal manera que el ámbar dentro de ti permanezca ardiendo, brillando. Vive una vida donde no seas inconsciente, donde estés consciente a cada instante. Mullah Nasruddin tuvo un hijo. Era su primer hijo. Estaba inmensamente feliz. Invitó a su amigo a celebrar la feliz ocasión y ambos fueron a una taberna. Solo se conoce una forma de celebrar la felicidad, volviéndose inconsciente. Esto es muy extraño. Shiva, Mahavira y Buda siguen proclamando, solo hay una alegría en el mundo. La alegría de la consciencia. Y solo conoces un tipo de placer, el placer de ser inconsciente. O tienes razón o tienen razón ellos, ambas cosas no pueden serlo. Así que, en lugar de ir primero al hospital a ver a su hijo recién nacido, Mullah Nasruddin fue directo al bar. Pensó en divertirse un poco primero, después de todo, un sueño de muchos años se había hecho realidad. Ambos bebieron mucho. Cuando llegaron al hospital y Mullah vio a su hijo a través de la ventana, rompió a llorar. Cuando su amigo le preguntó por qué lloraba, Mullah dijo, lo primero es que no se parece a mí. No sabía quién era realmente, ni siquiera habría reconocido su propia cara, pero se apresuró a decir que el hijo no se parecía a él. En segundo lugar, dijo, el niño me parece muy pequeño. ¿Qué haré con un niño tan pequeño? ¿Crees que sobrevivirá? El amigo de Mullah dijo, no te preocupes, cuando nací yo también pesaba 1,5 kilos. Nasruddin preguntó, ¿sobreviviste? El amigo reflexionó un momento, él también estaba inconsciente, y respondió, no te lo puedo asegurar. El hombre es inconsciente. Toda su perspectiva de la vida está llena de inconsciencia, su visión está borrosa. No puedes ver nada bien. Y solo conoces un placer, olvidarte de ti mismo, ya sea viendo una película, escuchando música o a través del sexo. Donde quiera que te ayude a olvidarte de ti mismo, sientes que ahí es donde encuentras el placer. Llamas placer a olvidarte de ti mismo. Hay una razón para ello. Porque cuando tomas conciencia, no encuentras nada más que miseria en tu vida. Incluso un poco de alerta de tu parte muestra cuánto estás rodeado de dolor, miseria y fealdad. Tengo un amigo que se quedó soltero. Le pregunté, ¿qué pasó? ¿Cómo fallaste? Me respondió, había un gran problema. Cualquier mujer de la que me enamoraba me parecía hermosa cuando estaba borracho. En ese momento, estaba dispuesto a casarme con ella, pero ella se negaba. Cuando recuperé la sobriedad y la consciencia, ella estaba dispuesta a casarse conmigo, pero yo me negaba. Así fue como fallé. ¿Qué hacer? No había salida. Cada vez que abras los ojos, no encontrarás nada más que fealdad y miseria a tu alrededor. Todo parece estar bien cuando estás inconsciente. Por eso te cuesta concebir, la conciencia es el ser. Dices, imposible. Por eso es necesario pasar por el dolor. Eso se llama tapascharya, práctica espiritual. Cuando uno empieza a tomar conciencia, primero tendrá que pasar por el sufrimiento. Durante vidas has creado miseria a tu alrededor, ¿quién más la sufriría sino tú? Eso es lo que llamamos karma. Karma simplemente significa, la miseria que creaste a tu alrededor, vida tras vida. Consciente o inconscientemente, sembraste las semillas de la miseria, ¿quién cosechará la cosecha? Así que, cada vez que recobras la consciencia, ves la cosecha a lo largo y ancho. Tendrás que atravesar esta granja. Pero te sientas ahí por miedo. Mirando el campo y dándote cuenta de lo molesto que es, cierras los ojos y te emborrachas. Pero cuanto más te emborrachas, más crece la cosecha. Cada nacimiento tuyo añade algo a la cadena de tus karmas, no reduce nada. Te hunde cada vez más en un pozo, el infierno se acerca cada vez más. En cuanto te llenes de consciencia, lo primero que ocurrirá es que empezarás a ver la miseria, el infierno que te rodea. Porque eres tú quien la ha creado. Sin embargo, si mantienes la valentía y superas la miseria conscientemente, habrás cosechado la cosecha. No tendrás que volver a sufrir las mismas miserias. Una vez que hayas atravesado esta cadena de miserias, la cadena de karmas, la cadena que rodea tu alma. Si pudieras atravesarla sin perder la consciencia, con valentía, sin preocupaciones, si pudieras decidir, cualquier miseria que haya creado, la superaré, llegaré hasta el final.
Quiero llegar a ese momento inicial en el que era inocente y el viaje del sufrimiento aún no había comenzado, cuando mi alma era absolutamente pura y no había acumulado ninguna miseria. Estoy decidido a llegar hasta ese punto sin importar las consecuencias, el dolor ni la pena. Si pudieras demostrar esta valentía, tarde o temprano superarías tu miseria y llegarías al punto donde este sutra de Shiva, la conciencia es el ser, se te aclarará. Y una vez que te hayas centrado en tu conciencia, jamás causarás miseria. Solo una persona inconsciente crea miseria a su alrededor. ¿Has visto a un borracho tambaleándose por la calle? Así es tu vida. Das un paso en una dirección y el pie aterriza en otra. Te propones ir a un sitio, pero llegas a otro. Sales de casa para hablar de una cosa, pero terminas hablando de otra. Ves esto a diario, y sin embargo, no entiendes por qué. Sales a pedir disculpas a alguien, pero vuelves a casa después de haber discutido más. ¿Estás en tus cabales? Empiezas con una charla cariñosa, pero terminas con hostilidad. Un hombre, borracho, caminaba por la calle mirando al cielo. Un coche pasó junto a él. El conductor apenas logró salvar el accidente. Detuvo el coche y le dijo: «Señor, si no mira hacia dónde quiere ir, podría terminar yendo hacia donde está mirando ahora». Y todos estamos. No tienes ni idea de a dónde vas, por qué vas, a dónde miras, por qué miras. Estás en constante movimiento, porque hay una inquietud interior que no te permite detenerte. La energía interior te impulsa a seguir adelante. Entonces, hagas lo que hagas, produce resultados contrarios. La gente viene a verme y dice: «Nunca hicimos nada malo, siempre fuimos buenos con los demás, pero a cambio recibimos maldad». Pero no es posible que hagas el bien y recibas maldad. Es imposible que sembres una semilla de mango y que el árbol dé a cambio el fruto amargo de un árbol de neem. Eso es imposible. Lo único posible es que, en tu estado inconsciente, en lugar de sembrar la semilla del mango, hayas sembrado la semilla del árbol de neem. ¿Por qué? ¿Por qué mentiría el árbol? Debes haber sembrado las semillas equivocadas por error. Así que incluso cuando haces el bien, tu intención nunca es la misma. Incluso cuando dices la verdad, lo haces para herir a la otra persona. Dices la verdad para insultarla. Dices la verdad como si fueras a usarla como arma mortal. Tus verdades son amargas. La verdad no tiene por qué ser amarga. Pero te complace hacer que la verdad suene amarga. En realidad, no te interesa la verdad en sí. Tu mentira siempre es dulce, tu verdad siempre es amarga. ¿Qué pasa? ¿Es la amargura la naturaleza de la verdad? ¿Es la dulzura parte de una mentira? No, la verdad es que quieres que tu mentira sea tolerable, así que la haces parecer dulce. Sabes muy bien que de lo contrario no funcionará. Sabes que, para empezar, es difícil promover una mentira si no va acompañada de dulzura. Funciona igual que darle una píldora amarga, pero edulcorada, a un niño. Se la traga, pensando que la pastilla es un caramelo. Antes de que pueda sentir la amargura, la pastilla ya entra. Haces que la mentira suene dulce porque quieres promoverla. Haces que la verdad suene amarga porque no te interesa promoverla, sino usarla para herir a otros. Solo dices la verdad cuando quieres usarla de manera tal que sea incluso peor que una mentira. Estás inconsciente. No eres consciente de tus acciones. Necesitas observarte con un poco más de atención. ¿Dijiste lo que querías decir o fue otra cosa? ¿Lo que dijiste estaba realmente en tu mente? Mark Twain regresó a casa una noche. Su esposa le preguntó: «¿Qué tal tu discurso?» Él respondió: «¿Cuál? ¿El que había preparado, el que pronuncié? ¿O el que quería pronunciar?» El discurso que uno prepara y el que pronuncia siempre son muy diferentes. Además, al volver a casa, el discurso que cree que debería haber pronunciado es completamente distinto. ¿Estás en tus cabales? ¿Sigues fallando todos los blancos? ¿Alguna vez has dado en un solo blanco en tu vida? Incluso un hombre con los ojos vendados a veces puede dar en el blanco con su flecha, pero tú no. He oído decir que incluso un reloj parado da la hora correcta 2 veces en 24 horas, pero puedes pasarte la vida sin acertar ni 2 veces. ¿Eres peor que un reloj parado? Un hombre podría algún día dar en el blanco incluso si siguiera lanzando flechas a ciegas.
lanzas tus flechas con los ojos abiertos, a la luz, y sin embargo, nunca das en el blanco. ¿Cuál podría ser la razón? A Mullah Nasruddin le encantaba cazar ciervos. Al llegar al albergue en su tercer viaje de caza y abrir su maleta, encontró una gran fotografía bajo la cual su esposa había escrito: Mullah, así es como se ve un ciervo. A Mullah le encantaba cazar, pero no tenía ni idea de cómo era un ciervo. Su esposa quería asegurarse de que no matara ningún animal extraño y lo trajera a casa convertido en ciervo, de ahí la fotografía. Has fallado en cada instancia, y esa es la causa de tu desdicha. Y la única razón por la que has fallado es que no eres consciente. Por lo tanto, digo que hagas lo que hagas, hazlo con consciencia. Camina con consciencia, habla con consciencia. Mavira dijo: permanece alerta al caminar, al sentarte, al comer, al hablar, incluso mientras duermes. Cuando le preguntaron a Mavira quién era un sadhu, quién era un hombre santo, respondió: aquel que es consciente. Cuando le preguntaron quién era un no sadhu, respondió: aquel que es inconsciente. Quien vive como si durmiera es un no sadhu, quien vive en plena consciencia es un sadhu. Esto es exactamente lo que dice Shiva. La conciencia es el alma. Eleva tu conciencia y, poco a poco, verás un atisbo del alma en tu vida. El segundo sutra dice: el conocimiento es esclavitud. Este es un sutra muy extraño. El conocimiento tiene muchos significados. 1. Mientras estés lleno del conocimiento de que yo soy, permanecerás en la ignorancia, porque la propia sensación del yo, el ego, es ignorancia. El día que estés lleno del alma, la soyidad permanecerá, pero el yoidad desaparecerá. Del yo soy, el yo desaparecerá y simplemente permanecerá el soy. Puedes experimentar con esto. A veces, siéntate tranquilamente bajo un árbol y mira dentro de ti. ¿Dónde está el yo? No lo encontrarás en ninguna parte. El soy, por supuesto, lo encontrarás en todas partes de la existencia, pero nunca al ego. El ego es tu creación, es de tu hechura, es falso, falso. No hay nada más falso que el ego mismo. Resulta muy útil. Aunque es un requisito en el mundo, como tal no tiene cabida en la verdad. Así pues, existe este conocimiento de que yo soy, que es la causa de la esclavitud. La conciencia que tengo de la soy es pura e ilimitada. Cuando dices soy, ¿puede haber alguna distinción entre tu soy y la soy de un árbol? ¿Habría alguna diferencia entre tu soy y la mía? Cuando solo eres, entonces tú, los ríos, las montañas, los árboles, todos se vuelven uno. Sin embargo, en cuanto dices yo, te separas del todo. En el momento en que dices yo, te separas, te alienas, te desconectas de la existencia. La soidad es Brahman y el yo es el estado de ignorancia del hombre. Cuando sabes simplemente que eres, no hay un centro separado dentro de ti. Entonces te unes a la existencia. Entonces te vuelves como una ola perdida en el océano. Ahora mismo eres como la ola congelada, que se ha separado del océano. Gyanam Bandha. Entonces lo primero es: el conocimiento es esclavitud, el conocimiento de que yo soy. El otro tipo de esclavitud es todo el conocimiento que has adquirido externamente, el que has robado de las escrituras, el conocimiento que has tomado prestado de los grandes maestros, el conocimiento que está almacenado en tu memoria, todo esto es esclavitud. No podrás liberarte de ella. Por eso no encontrarás a nadie más esclavizado que el pandit. Acude a mí todo tipo de personas, todo tipo de pacientes. Pero nadie entre ellos sufre más de cáncer que el experto, el erudito. No tiene cura, no tiene tratamiento. El problema es que sabe. Por lo tanto, no puede escuchar ni comprender. Antes de que le digas nada, ya ha comprendido el significado, antes de escucharte, ya habría formado su propia teoría. Una mente llena de palabras es incapaz de saber. Sabe tanto sin saber, porque todo su conocimiento es prestado. Si el conocimiento se pudiera obtener a través de las escrituras, todos lo habrían logrado. El conocimiento se alcanza cuando una persona se aquieta, cuando abandona todas las escrituras, cuando devuelve al mundo todo el conocimiento que ha tomado prestado de otros, cuando emprende la búsqueda de aquello que constituye su existencia original, aquella que no ha obtenido de otros. Intenta comprender esto un poco. Recibiste tu cuerpo de tus padres. No tienes nada en él que sea realmente tuyo.
La mitad es una contribución de tu padre y la otra mitad de tu madre. El cuerpo está hecho de los alimentos que consumes a diario. Además, el cuerpo contiene los 5 elementos: el aire, el fuego, etc. No puedes reclamar ninguno de ellos como tuyo. Pero tu conciencia no se compone de ninguno de estos elementos, ni la has obtenido de tus padres. Todo lo que sabes, lo has aprendido en tus escuelas y universidades, lo has escuchado en tus escrituras, lo has obtenido de tus gurús. Pero todo eso es parte de tu cuerpo, no de tu alma. Tu alma es aquello que no has obtenido de nadie. Así que tu verdadera naturaleza consiste en aquello que no has recibido de nadie, ni de tu madre, ni de tu padre, ni de la sociedad, ni del gurú, ni de las escrituras. Hasta que descubras ese elemento puro que te es innato, no podrás realizar tu verdadero ser. Así que el conocimiento es la esclavitud porque no te permite alcanzar tu verdadera naturaleza, tu verdadero ser. Es el conocimiento lo que ha dividido a la humanidad. ¿Te consideras hindú o musulmán? ¿Alguna vez te has preguntado por qué eres hindú o musulmán? ¿Cuál es realmente la diferencia entre un hindú y un musulmán? ¿Puede un médico determinar con un análisis de sangre si la sangre pertenece a un hindú o a un musulmán? ¿Puede alguien determinar si un hueso en particular proviene de un hindú o de un musulmán? Imposible. No sabrás nada investigando los cuerpos, porque los cuerpos de ambos, el hindú y el musulmán, están hechos de los mismos 5 elementos. Pero si examinas sus mentes, seguramente sabrás quién es hindú y quién es musulmán. Por la sencilla razón de que sus escrituras, principios y palabras son diferentes. La diferencia entre ambos reside en las palabras. Eres hindú porque recibiste un tipo de conocimiento denominado hindú. Alguien es jainista porque recibió un tipo de conocimiento diferente, también denominado jainista. Todas las diferencias entre ustedes, todos los muros, son los muros del conocimiento, y todo su conocimiento es prestado. Si crías a un niño musulmán en un hogar hindú, crecerá como hindú. Llevará el cordón sagrado como un brahman. Citará los Vedas y los Upanishads. De igual manera, si un niño hindú se cría en un hogar musulmán, empezará a recitar los versos del Corán. El conocimiento te ata. Te rodea. Te hace luchar contra tus semejantes y trae malicia y enemistad a tu vida. Piensa un momento. Si no te hubieran criado como hindú, musulmán, jainista o parsi, ¿qué harías? Crecerías como ser humano, sin barreras. Hay alrededor de 300 religiones en el mundo, 300 cárceles. A cada hombre lo encierran en una u otra prisión desde que nace. Y los sacerdotes se esfuerzan por controlar al niño lo más pronto posible. Lo llaman educación religiosa, pero no hay nada más irreligioso que esto. Se lo atrapa desde pequeño, antes de los 7 años, porque después sería difícil controlarlo cada día. Si el niño adquiriera incluso un poco de comprensión, comenzaría a hacerse preguntas. Y los expertos no tienen ninguna respuesta a las preguntas del niño. El erudito solo puede satisfacer a los idiotas. Cuanto menos inteligente es una persona, más rápidamente se siente satisfecha por el erudito. Hace una pregunta y recibe la respuesta. Le preguntas a un erudito, ¿quién creó el mundo? Responde, Dios creó el mundo. Regresas a casa feliz y satisfecho sin preguntarle, ¿quién creó a Dios? El erudito se habría molestado si le hubieras hecho esta segunda pregunta, porque ni siquiera él sabe la respuesta. La respuesta no está en el libro. Y es una pregunta incómoda. ¿Quién creó a Dios? Puedes seguir haciendo preguntas sobre la misma línea sin parar, sin importar cuál sea la respuesta. Si lo observas con atención, descubrirás que tu primera pregunta no recibió respuesta alguna, el experto simplemente satisfizo tu curiosidad. Al ver que no eres tan inteligente, los niños son inocentes. Sus facultades de razonamiento y pensamiento aún no están desarrolladas. No están en condiciones de hacer preguntas. Cualquier basura que les metas en la cabeza, la aceptarán. Los niños están abiertos a todo, porque sienten que todo lo que se les da debe ser correcto. Un niño no puede plantear muchas preguntas. Para plantear una pregunta se requiere cierto grado de madurez. Por eso todas las religiones atrapan a los niños y prácticamente estrangulan sus espíritus. Este estrangulamiento luce muy hermoso, muy ornamental. Uno lleva la Biblia colgada del cuello, otro su Semayasar, otro lleva el Corán y otro la agita.
Estos lazos son tan entrañables que se requiere un gran coraje para deshacerse de ellos. Y cada vez que intentes soltarlos, te encontrarás con un peligro. Deshacerte de estos libros significaría que no sabrías nada, solo los libros contienen todo el conocimiento. Por eso te anhelas proteger estas escrituras con tu vida. Esta es la única manera de ocultar tu ignorancia. Sería muy sencillo si uno pudiera eliminar su ignorancia simplemente ocultándola. Lo cierto es que la ignorancia crece más cuando la ocultas. Es como ocultar una herida. Pero ocultar una herida no la curará, al contrario, crecerá cada vez más profundamente. Y el pus se extenderá por todo el cuerpo. Shiva dice, el conocimiento es esclavitud. Cualquier conocimiento, ya sea aprendido de alguien o prestado de algún lugar, es causa de esclavitud. Por lo tanto, abandona todo lo que has adquirido de otros. Busca aquello que no has recibido de nadie. Emprende la búsqueda del rostro que es auténticamente tuyo. Hay una fuente de consciencia escondida en tu interior, que nadie te ha dado. Es tu propia naturaleza, tu propio tesoro, tu propia alma. El tercer sutra es, Yoni Varga Kalasaridam. Yoni significa naturaleza. Por eso llamamos a la mujer, o al elemento femenino, Prakriti o naturaleza. La mujer da a luz al cuerpo, representa Prakriti. Y Kala significa la voluntad de hacer. Solo hay un arte, y es el arte de entrar en este mundo. Y esto se logra mediante la voluntad de hacer, de ser un hacedor. Tu cuerpo está hecho de dos cosas: tu voluntad de hacer, tu ego, y la forma física que has recibido de Prakriti, la naturaleza. Si la voluntad de hacer está presente en ti, la naturaleza te proporcionará un cuerpo apropiado. Así es como has nacido una y otra vez. A veces fuiste un animal, a veces un pájaro, un árbol en otras ocasiones, y a veces un hombre. Todo lo que deseaste lograr, lo ha logrado. Tu deseo de lograr se convierte en realidad, tus pensamientos se hacen realidad. Así que ten cuidado cuando desees, porque todos los deseos se cumplen, tarde o temprano. Si tienes la costumbre de observar a los pájaros volar en el cielo y te preguntas, ¿qué libres son los pájaros? Ojalá fuera un pájaro. No tardarás en convertirte en uno. Ves a los perros apareándose, y si en ese momento surge en ti un pensamiento, ¡qué libertad! ¡Qué felicidad! Pronto te convertirás en un perro. Cualquier deseo que guardes dentro de ti se convierte en semilla. La naturaleza solo da a luz al cuerpo. Tú eres el artista, eres tu propio creador. Así que el significado de Kala es, has creado tu propio cuerpo. Nadie más te da el cuerpo, es tu propio deseo el que le da forma. ¿Te has dado cuenta de que el último pensamiento antes de dormirte se convierte en el primero al despertar? Durante toda la noche, mientras duermes, el pensamiento permanece en ti como una semilla. Y así, lo último que piensas por la noche se convierte en lo primero por la mañana. En el momento de tu muerte, todos tus deseos se unirán y se convertirán en una semilla. Esa misma semilla será, en consecuencia, la nueva vida en el útero. Comenzarás de cero desde donde lo dejaste. Todo lo que eres es obra tuya. No culpes a los demás. De hecho, no hay nadie a quien puedas culpar. Básicamente, es el efecto acumulativo de tus propias acciones. Seas lo que seas, bello o feo, feliz o infeliz, hombre o mujer, todo es resultado de tus acciones. Eres el arquitecto de tu vida. No culpes a tu estrella, simplemente te estarás engañando a ti mismo. Así, le estás echando la responsabilidad a alguien más. No hace falta decir que Dios te envió, no le eches la responsabilidad a Dios. Es solo una estrategia para evadir tu propia responsabilidad. Solo tú eres la causa de estar preso en este cuerpo. Quien comprende perfectamente que él mismo es responsable de estar en este mundo, experimenta una transformación en su vida. Shiva dice, el cuerpo es producto de la naturaleza y de tu voluntad de hacer. La naturaleza es simplemente la fuente, la matriz. Tu ego funciona como una semilla en ella. Tu voluntad de hacer esto o aquello, de lograr esto o aquello, de convertirte en esto o aquello, actúa como una semilla. Y en el momento en que el arte de tu hacer se encuentra con la matriz de la naturaleza, se forma un cuerpo. Por eso, los budas dicen, abandona todos los deseos, solo entonces te liberarás.
Si anhelas el cielo, te convertirás en un ángel, pero eso tampoco será la liberación. Porque mientras persistan los deseos, nunca habrá liberación. Todos los deseos conducen a la formación de cuerpos. Así que, mientras no hayas alcanzado la ausencia de deseos, mientras no hayas renunciado completamente a los deseos, seguirás naciendo y vagando en diferentes cuerpos. Y por muy diferentes que sean las formas del cuerpo, su condición básica es siempre la misma. Los males del cuerpo son los mismos, sin importar si es un cuerpo de pájaro o de hombre. No hay diferencia en sus miserias, porque la miseria fundamental es solo una: el alma que queda confinada en el cuerpo, la entrada del alma en la prisión del cuerpo. Una prisión, después de todo, es una prisión, da igual que sus paredes sean circulares o angulares, no importa lo que pienses. Un amigo mío es profesor de dibujo. Fue condenado a 3 años de prisión. Cuando salió, le pregunté cómo había ido. Me dijo: todo bien, excepto que las esquinas de mi celda no estaban perpendiculares. Así era la mente de un profesor de dibujo. Le molestaba que las esquinas no estuvieran a 90 grados. Esto fue lo que lo atormentó durante los 3 años. Permanecer en la misma celda día tras día, mirando fijamente las esquinas que no estaban perpendiculares. Ahora bien, ¿qué importa si las esquinas están a 90 grados o no? Una prisión es una prisión. Que el cuerpo sea de un pájaro o de un hombre no supone mucha diferencia. El hecho es que estás preso, y esa es la miseria. Estás atado, y ese es el dolor. El deseo ata. El deseo es la cuerda que nos ata. Y recuerda, excepto tú, nadie más es responsable. El cuarto sutra es Uddiyama Svairava. Uddiyama significa el esfuerzo espiritual mediante el cual intentas salir de esta prisión. Y este esfuerzo es Vairava. Vairava es un término técnico. Va significa aquello que sustenta, aquello que mantiene, Ra significa aquello que destruye, Va significa aquello que expande. Así pues, Vairava significa Brahman, aquello que nos sostiene y nos sostiene, aquello en lo que nacemos y en lo que finalmente desapareceremos, aquello que constituye toda la expansión y que finalmente se reducirá, aquello que es el origen de todo y en lo que todo llegará a su fin. La existencia total es Vairava. Shiva dice, Uddiyama es Vairava. El día que comienzas tu esfuerzo espiritual, empiezas a convertirte en Vairava, empiezas a unirte con Dios. Tus primeros rayos de esfuerzo y el viaje hacia el sol han comenzado, el primer pensamiento de liberación, y el destino no está lejos. Porque el primer paso es casi la mitad del camino. El esfuerzo espiritual es Vairava. Te llevará tiempo alcanzarlo, pasará un tiempo antes de que alcances el destino. Pero tan pronto como comiences el esfuerzo y se siembre la semilla, déjame salir de esta prisión y liberarme de este cuerpo, que me libere de todos los deseos, que no siembre más semillas y que aumente mi involucramiento en este mundo, que no desee más nacimientos. Tan pronto como el sentimiento se intensifica en tu interior para superar tu inconsciencia, comienzas a convertirte en Vairava, comienzas a unirte con Brahman. De hecho, ya eres uno con Brahman, solo necesitas recordarlo. Básicamente, eres eso, una corriente del mismo océano, un rayo del mismo sol, una pequeña parte del mismo vasto cielo. Una vez que comienzas a recordar esto y los muros de la prisión comienzan a derrumbarse, te unes al espacio infinito. Uddiyama es Vairava. Se requiere un esfuerzo muy intenso. El sueño es muy profundo. Solo un martilleo constante podrá romperlo. Así que la pereza no servirá de nada. Puedes destruir el sueño hoy, pero crear uno nuevo mañana. Así seguirás vagando de un nacimiento a otro. De nada servirá romper el sueño por un lado y seguir creando de nuevo por el otro, todo tu esfuerzo será en vano. Así que Uddiyama significa que debes esforzarte al máximo. La gente viene a mí y me dice, nos esforzamos, pero no pasa nada. Miro sus rostros y veo que o no se esfuerzan en absoluto, o incluso cuando lo hacen, siempre lo hacen con poca disposición. Sus esfuerzos son insustanciales, por eso no pasa nada. Pero vienen a mí quejándose como si le estuvieran haciendo un favor a Dios, pero sin embargo, nada sucede. Sienten que algo anda mal, si no, ¿por qué les pasan cosas a otros, pero nunca a ellos? Lo consideran injusto. En este universo jamás ocurre injusticia.
Todo lo que sucede es siempre justo y correcto, pues no hay ningún ser humano sentado ahí arriba haciendo justicia o injusticia. El universo se rige por ciertas leyes, y estas leyes constituyen la religión. Si anduvieras despistado, es inevitable que te caigas y te rompas una pierna. En ese caso, no podrás culpar a la ley de la gravedad ante los tribunales. La gravedad no tiene interés en hacerte caer ni en evitar que caigas. Cuando caminas recto, te protege de caer, cuando no, te derriba. Por lo tanto, la gravedad no tiene ningún interés personal en verte caer ni en evitar que caigas. La ley universal es siempre neutral. Religión es el nombre de esta ley neutral. Los hindúes la llaman Rita, es la ley suprema. No muestra favoritismo, ni hace caer a nadie, ni levanta a otro, nada por el estilo. Cuando caminas correctamente, la ley te protege, cuando quieres caer, te ayuda a caer. La ley funciona en todas las circunstancias. La ley siempre está disponible. Puedes usarla como quieras, sus puertas siempre están abiertas. Si quieres golpearte la cabeza contra la puerta cerrada, no te detendrá. Si quieres cruzar la puerta, te dejará. La ley es absolutamente neutral. Así que Uddiyama es Bhairava. Se requiere un gran esfuerzo. Uddiyama significa un esfuerzo intenso. Un esfuerzo que requiere involucrar todo tu ser es Uddiyama. Entonces, convertirte en Bhairava no te llevará mucho tiempo. El quinto sutra es: aquel que aplica toda su energía, para él el mundo no existe más. Y si has hecho el esfuerzo correcto, si has concentrado toda tu energía en la búsqueda de la verdad, de Dios o del alma, entonces el circuito de tu energía se completa. Ahora mismo no es un todo, está desgarrado y dividido. Los científicos dicen que ni siquiera la persona más inteligente del mundo utiliza más del 15% de su intelecto, el 85% restante se pudre. Si esto es cierto en el caso del genio, imagínese lo que sería en el caso de un necio. Quizás nunca utilice su intelecto. Incluso nuestra energía física no utiliza más del 5%. Entonces, si vives una vida apática y sin espíritu, ¿de quién es la culpa? Nunca vives plenamente. Temes que la llama de la vida te consuma. Por lo tanto, vives con aprensión, asustado, y el circuito energético interior nunca se completa. Tu vida es como un coche que a veces se mueve a tirones, como si tuviera hipo, por la suciedad de la gasolina. Así es como vives habitualmente, fragmentado. Tu energía se mueve a trompicones, poco a poco, sin llegar a un todo integrado. Se trata de utilizar toda tu energía en cualquier cosa. Por ejemplo, si eres pintor y dedicas toda tu energía a pintar un cuadro, sin reservas, alcanzarás la liberación en ese mismo instante. Esta aplicación de energía total es Uddiyama. En cuanto se completa el circuito, te conviertes en Bhairava. Si eres escultor y has volcado en tu escultura todo lo que tienes, tanto que solo queda la escultura, desapareces, el circuito energético se completa. Así, cuando utilizas toda tu energía en cualquier obra, se convierte en meditación. Entonces, el Bhairava está cerca, el templo está cerca. El quinto sutra dice: aquel que aplica toda su energía, para él el mundo no existe más. Cuando el circuito de tu energía se completa, no se fragmenta, sino que se completa, en ese mismo instante el mundo deja de existir para ti. Te conviertes en Dios. Te conviertes en Bhairava. Te liberas. Entonces, no hay ataduras para ti. No hay cuerpo, no hay samsara. Así que recuerda, debes aplicar toda tu energía. Si pones en práctica toda tu energía en este campamento de meditación, si no meditas superficialmente, sino que dedicas toda tu energía, experimentarás ese instante en el que, de repente, el mundo desaparece y te encuentras frente a Dios. La transformación ocurre en el momento en que aplicas tu energía por completo. Entonces, te pones de espaldas al mundo y miras hacia Dios. Un destello de esta experiencia y nunca volverás a ser el mismo. Basta un vistazo para encaminar tu vida hacia ese camino. Así que recuerda, sumérgete completamente aquí, solo entonces algo sucederá. Si te reprimes, aunque sea un poco, todo tu esfuerzo será inútil. Hasta que el esfuerzo se convierta en Uddiyama, un esfuerzo total, no podrás alcanzar Bhairava. Suficiente por hoy.